capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 14 dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano querido, alabado sea el Dios que vive. Un día, en qué lugar y a qué hora y en qué circunstancia se encontraba usted cuando Cristo llegó a su vida. Y cuando Cristo llegó a su vida, llegó primeramente para salvarlo y hacerlo un hijo y una hija de Dios por la fe. Y ese día, hermano, que yo fuera martes, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, era el día que Dios sacó para salvarle a usted y salvarle a usted. Amén. Y en ese día glorioso, por primera vez, usted tuvo una experiencia con el Dios Todopoderoso, hermano querido, y por eso hoy está aquí dándole gracias lo que en gracia usted ha recibido. Ahora, hay gente que dice: bueno, ¿para qué Dios me salvó a mí? Dios te salvó primeramente porque estabas perdido sin Él y sin esperanza. Segundo, Dios te salvó no para convertirte en la iglesia en una figura decorativa, ¿verdad que sí, hermano? Esas flores que están ahí, si son naturales tan bellas y tienen que haber costado un dineral, si son artificiales, pues están bien tan bonitas y también tienen que haber costado un precio. Pero si son naturales, no van a durar mucho. Va a haber un día cambiar, la verdad que sí, hermano. Amén. Pero si son artificiales, también van a valer todo, van a estar ahí todo el tiempo que usted quiera, hermano, porque eso ni se envejece, ni se pone viejo, ni se arruga. Eso va a estar ahí todos los años que esté ahí. Y si fueran estos artificiales, pues un día se va a cansar de ella y la va a sacar de aquí y va a poner otra. ¿Verdad? Eso se llama una figura decorativa. Ahora, usted y yo no fuimos salvados para hacer en la iglesia una figura decorativa. Fuimos salvados primeramente, amén, para servir a Cristo en espíritu y en verdad. Poder de Dios. Segundo, el Señor quiso que usted se convierta en una célula reproductiva en favor de los demás. Pero la primera cosa por la cual Cristo te salvó a ti, me salvó a mí y sigue salvando a la humanidad, no es simplemente, hermano querido, otra cosa que no sea para que tú alcanzaras la vida eterna. La palabra enseña y dice, hermano querido, amén, aquí hay que buscar a Cristo mientras pueda ser hallado y hay que llamarle tanto que está cercano, amén. Y aún dice esa palabra en el capítulo 53 de Isaías y el verso 6 y 7, y el 7 sobre todo dice: deje limpio su camino y el hombre limpio sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el apóstol dijo: y el Dios nuestro, quien es amplio en perdonar. Así que usted no ha servido, hermano, o usted no ha aceptado un Cristo de la historia, un Cristo por allá complejado en una esquina del cielo, amén, pensando que va a ser con esta sociedad. No, usted sirvió el creador del universo. Usted aceptó al creador del universo. El que salvó ayer y salva hoy. El que transformó ayer y transforma hoy. El que libertó ayer y sigue libertando hoy. Y ese Cristo, amén, que está entre nosotros, un día estuvo que venir la cava a la tierra, hermano, y después de haber hecho el hombre en esta tierra, para toda la vida el hombre falló y cayó ante la presencia del Señor, y en su misericordia, hermano, Dios, el creador del universo, que siempre ha estado pendiente del hombre, buscó la forma de cómo hacer que el hombre volviera a Él y viviera con Él por la eternidad. Y aun cuando no había forma, hermano, creo que el hombre fuera salvo y el pecado estaba llegando a la presencia del Señor, Dios miró desde los cielos acá abajo, vio que no había nadie, había religiosos, habían grandes, habían pequeños, habían sabios, habían alfabetas, habían ricos, habían pobres, habían lindos, habían feos, pero entre toda esa gente que eran millones, no había nadie que pudiera salvar a usted, al pastor y a este servidor. ¿Qué hizo Dios entonces? Apeló al cielo
porque él sabía que si en la tierra no había nadie, en el cielo había alguien. Y aún sabía que ese alguien no eran los ángeles, ni los querubines, ni los arcángeles, ni los serafines, sino, amén, ni los 24 ancianos, sino Jesucristo, su único hijo. Aún con todo eso se negó el que Cristo viniera, y ya usted conoce la historia, pero cuando Cristo dijo: Padre, no es posible que el hombre que tuve mucho se pierda, he aquí, envíame a mí, que yo iré por el hombre. Gloria a Dios. Y esta palabra enseña que Cristo vino a buscar a usted y a mí que estamos perdidos. Gracias a Dios. Entonces, por toda esa bendición, el apóstol Pablo, cuando habla aquí en este versículo, en este versículo que hemos leído, a mí me llama la atención cuando el apóstol Pablo habla. El apóstol Pablo, antes de hablar lo que habló, era un perseguidor de la iglesia. Era lo peor que tenía la sociedad en aquel entonces, y era el más grande seguidor, amén, de la iglesia, y el más cruel entre ellos. Y hizo muchas cosas y fue parte de la muerte de Esteban, hermano querido. Pero un día Dios, amén, él dio camino a Damasco con cartas de los principales, amén, poderosos de Jerusalén. Fue, hermano, con cartas para traer a cualquier persona, grande o pequeño, amén, a la Jerusalén, preso, amén, con golpe o sin golpe, como fuera, lo iba a traer, porque él era el que encerraba a los creyentes. Su misión era hacer lo que él creía que tenía razón, porque él servía a Dios en la forma equivocada, ¿verdad? Pero Dios quería que él le sirviera en la forma correcta como él hace. Así que un día caminó a Damasco, dice que llegando a la ciudad de Damasco, hermano, de pronto apareció un resplandor de luz, amén, fue tan potente que lo tiró al piso, y tirándole al piso, dice que ya ciego él en el piso y sin poder tener fuerza para levantarse, él exclamó diciendo: ¿Quién eres, Señor? Y cuando él dijo: ¿Quién eres, Señor? El Dios nuestro que está vivo, que es real y verdadero, y no es un Dios de la historia, ni del pasado, es un Dios del presente. Ese mismo Dios le contestó a Saulo de Tarso diciéndole: yo soy Jehová quien tú persigues, y dura cosa te hará cose contra el aguijón, que tú caigas en las manos de un Dios vivo. Hermano, el que viene a Cristo no se regresa para atrás. Por dos razones. Primero, porque él sabe lo que cuesta regresar para atrás y dejar este camino de vida, de esperanza y de poder. Y segundo, porque si tú, después que estás en el Señor, te regresas para atrás y vuelves al mundo allá a comer algarroba, hermano, tu salvación está, hermano, en muy grande peligro. Hay que ser fiel a Dios, hay que ser perseverar, venga lo que venga, pase lo que pase. La vida no es fácil, hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay noches negras y días oscuros, pero con todo y eso, acuérdate, Jehová es tu luz y tu salvación de tu vida. Pueden venir pruebas, pueden luchas, pueden venir dificultades, pero acuérdate, Jehová es tu luz y tu salvación de quien tenemos. Así que, hermano querido, Dios sigue siendo bueno. Y cuando el apóstol Pablo ya hecho, hermano, cuando Saulo de Tarso ya convertido en el apóstol Pablo, después de esta experiencia que estuvo camino a Damasco y llegando a la ciudad de Damasco, amén, se convierte en uno de los hombres más grandes en el evangelismo mundial y también como misionero. Y yo estoy más que seguro, hermano, que el primer misionero que vino a esta tierra se llamó Jesucristo, pero el segundo misionero, hermano, se llamó Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo. Ahí él habla de cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántas dificultades, cuántos momentos difíciles. Habla también un momento cuando dice: tuve, amén, no sé cuántas veces atutado, 40, o sea, 39 veces, pero uno que eran 40. Cristo recibió 40 azotes. Saulo de Tarso recibió 39 azotes. Pero eso era para hacer entender a ellos, amén, como dijo Gigi un día, Gigi de un día, Dios me llamó a 40 días de ayuno, me metí, hermano, los 40 días no fueron fáciles, tampoco fueron difíciles, yo me sentía cada día con más fortaleza. Después de ahí su ministerio se volvió, hermano, algo mundial internacional, que Dios lo bendijo grandemente. Pero él dijo: pero mi único error fue, ¿sabe qué? Cuando terminó los 40 días de oración y ayuno, me dio con contar un día más. Y le dije: Señor, si la palabra dice que hay cosas mayores que tú hiciste, nosotros haremos en tu nombre, pues yo voy a estar 41 días más. Dice, hermano, ese fue mi error. Dijo: cuando yo me levanto al otro día de los 41 días, a mí me cayó un dolor en todo el cuerpo, me cayó un malestar, yo me iba a morir. Yo estuve todo el día ahí en el piso tendido, yo no tenía fuerza para nada. Y aún cuando en la tarde ya llegando ya el momento de entregar ese ayuno de 40 días,
Yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? También yo estaba ayer. El Señor le dijo, tú quisiste tener un día más, pues ahí lo tienes. Y él dice, hermano, nunca yo me olvido de ese día, porque los 40 días fueron más fáciles y tan buenos que yo, aunque los primeros días era difícil, como empezar a romper 40 días sin comer ni beber agua, hermano, Dios fue difícil. Pero el último día para mí fue como si yo estuviera pasando un calvario que jamás yo pensé que salía de eso. Aún Dios con todo y eso le dio la bendición de que pudiera mantener 41 días, amén, sin comer ni beber, porque como dice la palabra, mayores cosas que la que él hizo, nosotros haremos en su nombre. Hay consecuencias, ¿verdad que sí, hermano? Así que, hermano, cuando Pablo se convierte en el Evangelio, comienza a hacer la voluntad del Señor en diferentes partes de este mundo que un día le dio a usted y a mí nacer. No llegó aquí a Puerto Rico, no tengo el saber si llegó aquí a Puerto Rico, ¿verdad que sí? Los apóstoles no llegaron a todo el mundo, pero el Señor le dijo a los apóstoles, váyanse allá al aposento alto y sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y como sean llenos del poder del Espíritu Santo, no se queden allí, salgan de allí y sean testigos de Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Galilea y hasta los confines de la tierra. ¿Ah? Los apóstoles que no llegaron a Estados Unidos, posiblemente ni a muchos lugares de Europa, los apóstoles enseñaron la llama del Evangelio allá en Jerusalén, después que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y esa llama fue corriendo y pasando de tocha en tocha, de pueblo en pueblo, amén, hasta que llegó a su casa, llegó a la mía, llegó a su ciudad, llegó a la mía, y hoy nos gozamos de esa gran bendición que el Evangelio cambia, el Evangelio liberta, el Evangelio transforma. Y cuando el apóstol Pablo habla en este capítulo 8, hermano querido, el libro de Romanos, hermano, este capítulo 8 solamente tiene, hermano, 39 versículos. 39 versículos tiene este capítulo 8 del libro de Romanos. Yo no he leído los primeros, amén, como así tampoco los últimos, no porque los primeros o los últimos sean importantes. Yo he leído solamente estos versículos que yo he leído del 14 al 16, al 17, bueno, porque quiero compartirles realmente la esencia de lo que es este capítulo, amén, 8 con sus 39 versículos. Primeramente, él comienza diciendo, ahora pues, dice el verso primero de este capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate que me dice claro, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Usted sigue por ahí para abajo, hermano, y esto es una fuente que usted se edifica, hermano, Dios, y aprende cada día más. Y si lo lee 30 veces en el día, las 30 veces algo Dios le va a revelar diferente. La palabra de Dios es una fuente. Así que, hermano querido, Pablo comienza diciendo eso, hermano querido, amén. Y ¿sabes qué? En el versículo 14, y lo leo para que vuelva a usted y refresque su mente, me llama la atención cuando en el versículo 14 de este libro de Romanos, la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, cuando usted llegó al Señor, usted fue sellado con el poder del Espíritu Santo. Y escúchese esto que le voy a compartir. Mire, alguien dijo una vez en Puerto Rico que si usted no estaba lleno del poder del Espíritu Santo, usted estaba perdido. Alguien me llamó, yo iba camino a un pueblo de Puerto Rico. Me detuve el banquillo porque quería hablar con la persona y lo conocía y era un gran amigo. Y me dice, Valdés, estoy escandalizado. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, que mira, acabo de escuchar a fulano. Y ese tal fulano está diciendo en la radio que si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, estoy perdido. Ahora, yo te digo a ti, realmente, ¿cómo es eso? Yo le digo, hermano, ¿qué tiempo hace que tú sirvas al Señor? Llevo 20 años perseverando en el Señor y hasta el día de hoy no me he cansado y cada día que pasa un día me siento más feliz amando a Dios, sirviendo a Dios, haciendo su voluntad y amando a mi familia. Aleluya. Y le dije, ¿qué hacía antes de venir a Cristo? Dijo, yo era un perdido, yo era un bandido, yo era un adulto, un fornicario, un bebedor de todo lo que fuera licor. Y entonces yo le dije, entonces ya 20 años convertido y ya no hace esto. Entonces me dijo, pues claro, eso es que a mí me confunde. Yo le dije, simplemente mira, eso es sencillo, explícatelo tú mismo y contéstalo tú mismo. Si llevas 20 años amando y sirviendo a Dios y no has bebido y no has fumado y no has cuidado a tu esposa como antes lo hacía, oye, pues ¿qué más tú puedes esperar para saber que Dios está contigo? Porque nadie puede venir a él si no lo llega.
Ahora no confunde entonces lo que es el sello del Espíritu a hablar en lengua. Hablar en lengua, cuando usted se tira por ahí de rodillas en una vigilia, o en un ayuno como este, que tuvimos aquí los hermanos caballeros, hermano Dios, y vale que también las damas vengan. Si el ayuno de caballero y usted como dama quiere venir, venga por ahí, y tírese por ahí en una espina, amando a Dios y sirviendo a Dios y orando al Señor, para que Dios lo bendiga. Entonces, ¿qué pasó? Yo le decía, en todo ese tiempo te has mantenido firme sirviendo a Dios, echa para adelante y pelea la buena batalla, porque tú estás sellado, porque el día que tú aceptaste a Cristo como tu único y conocido Salvador, el Espíritu de Dios te concedió el cuerpo de Cristo. Y lo primero que Dios le dijo al diablo, llamando a las oficinas centrales, fue: mira, diablo, te enteraste que Juana ya no me sirve, ya no te sirve a ti. Que Juan ahora se cumplió en el Evangelio. Entonces, si el diablo le dice: ¿por qué me llamaste? Para que tú sepas, para que tú entiendas, para que no se te olvide que Juana ya es propiedad mía y tú la vas a dar tranquila y tú te vas a apartar de ella y tú no le vas a dar tentación ninguna, porque simple y sencillamente te la vas a ver conmigo. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios envió a su Hijo y que su Hijo fue al Calvario y hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando Cristo fue enterrado, o sea, cuando su Espíritu salió de él, porque Cristo nunca ha muerto. Dios el Padre y Cristo el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Ellos no tienen principio ni fin. Y no tienen principio ni fin, hermano querido. Ellos tampoco nunca morirán, porque ellos nunca nacieron. ¿Ya sabía eso? Que lo que nace no nace no puede morir, lo que no nació. Entonces, cuando Dios dijo: yo no tengo principio ni fin, lo que estaba diciendo era: yo comencé donde tú no te imaginas y termino donde tú tampoco te imaginas, porque yo no tengo principio ni fin. Ese es el Dios que usted debe servir. No es un Dios de la historia, no es un Dios del pasado, no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo. Y como está vivo, Él es verdadero, Él no tiene principio ni fin. El apóstol Pablo, cuando habla aquí a los romanos, si vuelvo y te leo, hermano querido, en el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y me llama la atención lo que dice el 15, porque el 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hermano, una de las cosas que a mí me llama la atención de la palabra y me encanta cuando la puedo leer, es que cuando usted lee el versículo primero, o sea, el primero de arriba, lo que llama el texto primero o el texto, usted lee entonces después del texto el contexto, que es el que sigue abajo, y ninguno de los dos, hermanos, te confunden, porque esta es una secuencia. Los testigos llamados de Jehová, los testigos de Russell, hermano, los mentirosos, los que dicen que son testigos, pero no son testigos nada, porque testigos usted y soy yo, que amamos al Señor por lo que dice la palabra. Pero ellos dicen, hermano Dios, que nadie puede hablar de una experiencia que, amén, si a menos que no la haya vivido, pues cada uno de nosotros hemos vivido la experiencia de la transformación del Evangelio, amén, de la vida carnal a la vida espiritual. Y no le permite a usted a nadie a partir de hoy que le lea un texto si no le lee el contexto. Muchos de ellos toman varios textos de la palabra, hacen un conteo pequeño, en 5 o 10 minutos te lo presentan y te dejan pensando la cabeza, porque pareciera que todo compagina y que todo lo que te están hablando es verdad. No, si alguien te lee un texto, hermano, que también te lea el contexto, porque el texto te va a decir abajo el contexto, la respuesta del texto. ¿Usted me está entendiendo? Mire, por ejemplo, cuando usted lee el versículo 16, me llama la atención que el verso 16 dice, hermano querido, el verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando lee el 17, que fue el último que yo leí, dice: y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos queridos, mire, en Puerto Rico dicen los viejitos del campo: más claro no canta un gallo. O sea, usted no puede confundirse en esta palabra, porque esta palabra te dice y te vuelvo a repetir: lees el texto arriba y el contexto abajo. O sea,
el contexto de abajo, el texto de abajo te va a explicar lo que el texto de arriba dijo. Por eso el Señor dijo, nadie que ande por este camino tendrá razón de confundirse, porque esto está claro y es real y es verdadero. La Biblia es clara cuando dice, nuestro querido amén, que el Señor Dios de los cielos es el único que tiene el poder y la autoridad para salvar, libertar y sanar y transformar el corazón. Nosotros creemos en esta tarde gloriosa, en este lugar de Belchoa, New York, hermano Dios, que Dios sigue haciendo milagros y maravillas, y que no importa cuántos años pasen, si llega mañana o llega pasado, gloria a Dios, y si llega en 100 años, usted estará aquí para recibirlo si lo llega hasta allá, y si no, duró los 100 años, usted está allá con el Señor. Poder de Dios, aleluya. Dice el coro, amén. Le alabo de corazón y le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, dijo el hipnólogo, entonces me fui con él. Alguna vez el alma saca de tu cuerpo juntamente con el espíritu, ¿verdad? Cuando Cristo venga por ti, pues mira, el cuerpo va a quedar ahí tirado donde esté, en el trabajo, en la calle, en el carro, donde sea, en un avión, si te mueres ahí, hermano querido, amén, no importa. El Espíritu Santo que está en tu vida, que es la verdad y la vida, va a echar mano del alma y la va a llevar consigo a la presencia del Señor. Y allí el alma en un lugar, y el Espíritu de Dios dice la palabra, vuelve el Dios que le dio. ¿Y qué? ¿Por qué el alma va a un lugar? Porque va a un lugar de espera, porque lo que Dios va a jugar de tu vida y de mi vida, bueno, no son los hechos que hicimos y no son las cosas que cometimos como error, es simplemente el alma. La palabra dice, toda alma que pecare morirá. Entonces lo que va a llegar el Espíritu Santo, lo que va a llevar el Espíritu Santo al cielo, con él consigo, ese hermano Dios es el alma. Y el alma va, ya te dije, a un lugar de espera, y el Espíritu vuelve al Dios que lo dio. Y va a pasar así contigo, cristiano, con el primer cristiano, amén, con el que murió la condición que fuera, ese día va a estar allí en presencia de Dios Todopoderoso. Una vez en Puerto Rico, en unas iglesias religiosas, comenzaron a utilizar los perros, y alguien me preguntó, hermano Valdés, ¿usted cree de eso? Y me dije, hermano, si esta gente leía la palabra, no entendieran más claramente, amén, que el perro no tiene, hermano, alma, el perro tiene solamente espíritu, porque el espíritu es la vida, el alma es lo que se busca. Ellos no tienen alma para buscarlo, solamente tienen espíritu y vida que Dios le dio. Hermano, hay mucha ignorancia, pero esta palabra te saca a ti de la ignorancia y te enseña que el Dios que tú y yo creímos y le servimos es un Dios que es vivo, real y verdadero. Hemos aprendido en su batalla y su palabra dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes ni conoces. Estaba yo viendo acá y yo después que uno camina estará a favor mío. No, es que el reloj está parado ahí porque el reloj mío te lleva un cuarto ya, así que esto está para acabarse. ¡Aleluya! ¿Qué yo quiero que usted entienda en esta noche, en esta linda mañana, hermano? Los amigos sobre todo que entiendan, amigos, que estamos aquí para ayudarte y no para condenarte, y tampoco para decirte que no tienes amén, cupo en esto que se llama la iglesia del Señor, hermano querido, amén, en esta tierra. Estamos aquí para decirte que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere transformarte y que Dios quiere prepararte para el encuentro con Él. Estaba escuchando, hermano, que yo la historia de un jovencito de allá de México que se llamaba hermano Montoya, y este muchacho jovencito que se llamaba Montoya, este muchacho fue acusado de un crimen que él no hizo, porque dice que la historia dice que él venía caminando con otro, ¿verdad? Venían así camino acá al norte y caminando con otro, lograron pasar la frontera y por ahí lo que se llama la isla del Padre, ¿verdad? Eso es allá en Bronzeville. Ellos venían pidiendo con así, ¿verdad? Con el dedo, que un americano se paró y los tomaron dos para llevarlos donde iba a llevarlos, pero que el otro muchacho que ya lo mató y un perverso que andaba con ellos, hermano querido, amén, logró con un cuchillo desarmar a este hombre, matarlo, hermano querido, amén, y robarle la cartera y el teléfono, el dinero que tenía, que no era tanto. Así que lo mataron vilmente. Pero cuando fue este muchacho para el juicio que tenía que hacerle, dice que en el juicio le dieron unos papeles a firmar, que él pues no sabe el inglés, hermano, firmó los papeles porque dicen que yo no lo digo yo, es lo que dice el testimonio de lo que estaba por ahí por la internet, y es cierto, mentira, yo no. Sí, yo conozco ese caso, pero no conozco que esta sea la verdad exacta. Dice que le han dado unos papeles donde él tenía que firmar para salir libre, que él no era culpable de nada.
Y los papeles, en vez de decir que no era culpable de nada, era al contrario, que él se hacía con la firma responsable, que era culpable de haber matado a ese hombre. Y por eso con este muchacho, después lo que van por la silla eléctrica, que hasta el día de hoy están diciendo que murió injustamente, porque el que mató no fue él, sino el otro bandido, que después cayó otra vez en la cárcel. Hermano, pero él pagó la consecuencia. ¿Por qué? Pues no sabía. Hermano, hasta en eso usted tiene que dar gracias a Dios. Usted tiene hijos en este país, nacieron aquí, vinieron pequeños, enséñale los dos idiomas, el inglés y el español, el ruso, el francés, el japonés, ¿verdad? Y ese que habla de los chinos, que usted no entiende ni papa, ¿verdad? ¿Qué está hablando eso? Pero hermano, o sea, entre mejor usted esté preparado, por ahí se ve y escucha a los jóvenes, entre mejor esté preparado el joven. O sea, si usted es un joven que estudia, yo creo que los jóvenes que estudian y se preparan y buscan a Dios y sirven a Dios, porque la historia dice que entre más afilado está el cuchillo, mejor corta. Así que si usted aprovecha, hermano, los años que tiene, los jóvenes a cierta edad tienen todos los gustos aprendidos y tienen la bendición de que pueden hablar varios idiomas y hacer muchas cosas. Hay que prepararnos para la vida. Nos preparamos, mire, mañana, a menos usted sigue el trabajo, así viene a Cristo por la noche. Si usted lo sabe, no lo sabe, como quiera vaya a trabajar. Los jóvenes se van preparando para cuando llegue el momento de ejercer una profesión, puedan enfrentarse a este mundo que tanto sigue demandando. Y la iglesia tiene el poder y la autoridad para decir a los jóvenes nuestros: tú te puedes preparar y tú puedes ser alguien en la vida y puedes ser de bendición a este país y a tu país y a muchos países. Así que, hermano querido, mire, ciertamente a mí me llama lo que dice el último versículo. El versículo final dice: si hijos también herederos, herederos con Cristo y coherederos con Dios, si es que juntamente con Él padecer, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, hay gente que son hijos de un millonario, pero no son herederos, porque por alguna razón u otra el padre los sacó de la herencia, por lo que fuera, y ese es hijo carnal. Y es hijo de sangre, hermano Dios, pero no es un hijo, amén, que el padre lo puso en la herencia, y aunque sea un hijo carnal y sea hijo legítimo de ese hombre, no tiene derecho a su herencia, porque el padre, amén, le hizo la tratada que no lo puso ahí. Aquí dice el apóstol Pablo, amén, que si somos hijos, somos herederos, y que si somos herederos, somos coherederos con Cristo en Dios. Se lo explico de esta forma, con esto quiero terminar. Mire, hermano, suponiendo usted que mi papá, en vez de tener 15 muchachos con mamá y 3 que se murieron 18, si papá hubiese tenido solamente un hijo, hubiese sido yo. Mi papá es rico, yo soy rico por mi padre. Pero si el abuelo mío, el papá de mi papá, es multimillonario, y cuando mi abuelo muere, entonces pasan esos millones a mi padre. Mi padre ya era rico, pero ahora con estos son millones, es multimillonario. Se murió el abuelo, quedó papá. Se murió papá, yo soy el único hijo. Entonces ahí entro donde yo soy entonces heredero de mi padre y coheredero por lo que yo recibí de mi abuelo. ¿Usted me está entendiendo? Y si son como las abuelas por ahí, piensan uno con los otros días diciendo que si él hubiese sabido que los nietos eran mejor que los hijos, hubiese tenido los nietos primero. Pues no te vistas que no va, que no hay nietos si no hay hijos primero. Así que primero es el nieto o el hijo y después el nieto. ¿Verdad que sí, hermano? Así que, hermano, hay muchas cosas en la vida que usted no puede hacerle mucho caso, porque no es como la gente dice, sino como la palabra enseña. Póngase de pie conmigo. De pie. Sea cristiano o no sea cristiano, quiero hacer una oración por todos ustedes, hermano. Yo creo en el poder de la oración. Y yo creo que la oración salva, transforma, cambia y hace lo imposible posible. Y si usted quiere y puede, debe querer y debe poder. Y si tiene fuerza para moverse eso, va a cualquier frente, venga aquí al frente un momentito. Y vamos todos juntos como iglesia y como pueblo a hacer una oración aquí de pie. Vamos a hacer una oración de pie. Alabado sea el Dios que viene. Gracias. Acérquese, hermano. Yo creo que esta tarde se llena, hermano. A ver, pasa para acá. Yo creo que esta tarde se llene con tantos más para acá, para que los hermanos que están pasando lleguen aquí al frente. Hermano, un día en Gurabo, Puerto Rico, mi pueblo, uno de mis pueblos en Puerto Rico, yo estaba dando una campaña de unos 5 días en esa plaza.
Hermano querido, una noche, la segunda noche, Dios me dijo: nunca despides el pueblo así a seco. Siempre llama a la gente que quiera pasar al frente. Se conviertan o no se conviertan, la gente que pasa al frente y tú ores con todos ellos juntos, yo voy a hacer cosas ahí dentro que tú nunca lo vas a saber. Pero el cielo lo va a registrar. Y si un día la conoces o lo sabes, vas a ir en el cielo, aunque no lo veas allí, hermano querido. Hermano, el Dios que ustedes sirven es un Dios real. En esta oración que yo voy a hacer, ustedes van a ver, Señor, allá en silencio: Señor, mira a mi hermano, salva a mi hermano, salva a mi hijo, salva a mi hija, transforma a esta persona perdida, salva a mi vecino, transforma a alguien. Día con día nosotros nos encontramos con gente que no conoce al Señor. Y hay que testificar, en que sea por segundo, que Jesucristo es la única esperanza, que hay un infierno que perder y una gloria que ganar. En este día, usted y yo estamos aquí para atar y ligar todo lo que impida que en toda esta comunidad y fuera de esta comunidad, hermano, haya gente atado y que sean libres para la gloria y la honra del Todopoderoso. Levante su mano conmigo arriba. Dígale: Señor, oiga, que yo lo oiga, hermano. Dígale: Señor, aquí estamos, delante de tu presencia. Hemos venido en este día para recibir tu palabra. Gracias por los cánticos, gracias por los testimonios, gracias por la forma gloriosa que te has movido en este altar y en esta iglesia en este día. Te rogamos, Señor, que mire cada persona que está aquí dentro de este lugar, que extiendas tu mano de salud, de bendición, tu mano de poder y autoridad, Señor. Que si alguien no te conoce en este día, te pueda conocer y te pueda aceptar como tu único y exclusivo Salvador. Y que si alguien nunca te ha conocido, te pueda conocer en este día. Pero si alguien te conoció y está descarriado en este lugar, que tu misericordia y tu bondad, Señor, le salve y lo prepares para el encuentro contigo, Padre. Que tu Espíritu Santo real y verdadero, que se mueve entre nosotros en esta hora, fluya en este lugar, llenes la vida de tu poder y de tu gracia. Y que esta palabra no vuelva de ninguna forma atrás vacía, que venga haciendo, Señor, lo que tú quieres que ella haga y para lo que sea enviada, Señor, junto al pastor de la iglesia, el compañero Chávez, amén, su familia, los diáconos, los oficiales. Enviamos esta palabra de fuego, de poder y de autoridad. Estamos fuera del cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera, la sondera, la migraña, la leucemia. Y que dientes sean arreglados y que el poder y solo el poder de tu Espíritu Santo sea con cada uno de los presentes, Padre. Aquella vida que yo sentí sin esperanza, en este día glorioso, sale de este lugar, dándote gracias a ti, lo que en gracia hemos recibido. Los que nos siguen y nos oyen, Señor, a través de los medios electrónicos, de nuestra página de Facebook y de YouTube, Señor, hacemos posible que aquí en la cárcel, en el hospital, en la calle, en la esclavitud de esos pecados, sea libre y sea santo para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Salvador, a ti damos gloria y damos honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y gracias. Bendito sea el Dios que vive. Regálale al Señor un aplauso, hermano, que venga acá a la honra.